Bueno, entonces, habiendo llegado hasta aquí, donde hemos visto las relaciones BI, tensión corriente de los elementos RLC con fasores, ya hemos llegado hasta obtener hemos llegado a ver lo que son las impedancias, lo que es una admitancia, lo que son impedancias en serie, impedancias en paralelo, que lo vimos como admitancias en paralelo. Ahora sí vamos a entrar ya de forma más natural a la parte de 6, ¿no? Leyes de Kirchhoff en su forma fasorial. Bien, esta sería página 7. Bien, entonces la sexta parte, leyes de Kirchhoff. Le ponemos leyes, bueno, leyes de Kirchhoff en su forma fasorial. Bien, recordemos lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, a ver. La ley de voltaje de Kirchhoff entonces establece que la suma algebraica de las caídas de tensión o caída de voltaje alrededor de un lazo es igual a 0. Por ejemplo, en el tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo, ¿qué tendríamos? P1 en el tiempo más P2 en el tiempo más B sub n en el tiempo es igual a 0. Todas las caídas de tensión, ¿no?, alrededor de un lazo cerrado es igual a 0. De un lazo es igual a 0. Lo pasamos a su forma de coseno. Sería, por ejemplo, ponemos ya, bueno, B1 coseno de omega t más, le ponemos aquí teta voltaje 1 más B2 coseno de omega t más teta voltaje 2 más ponemos por acá más Bn coseno de omega t más teta Pn es igual a 0. Bien, este es en su forma coseno. Ahora, en su forma exponencial compleja, y tomando la parte como siempre real, ya que estamos trabajando con cosenos, tendríamos B1 a la J omega t más teta el voltaje 1 más B2 a la J omega t más teta 2 más puntos suspensivos más Pn a la J omega t más teta Bn igual a 0. A toda esta expresión la dividimos entre E a la J omega t y nos quedará B1 E a la J teta B1 más
P2 E a la J teta B2 más puntos suspensivos más Bn E a la J teta Bn igual a 0. Entonces, si esto lo pasamos a la forma fasorial, obtendremos B1 ángulo teta B1 más B2 ángulo teta B2 más puntos suspensivos más Bn ángulo teta Bn igual a 0. Esto sería su forma fasorial de la ley de voltaje de Kirchhoff, y esto lo podemos expresar así también. Desde n igual a 1 hasta n, b enésimo de la caída enésima con su fase enésima igual a 0. Esta entonces sería la forma fasorial de la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, ahora podemos también ver, ya que hemos hecho la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos ver también la ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff, suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces, en el tiempo tendríamos algo así: I1 en el tiempo más I2 en el tiempo, ¿no?, más puntos suspensivos más IN en el tiempo igual a 0. Ahora, su forma coseno sería I1 coseno de omega t más teta I1. El I es de corriente, I corriente 1, la fase de la corriente 1 de esta, más I2 coseno omega t más teta I2 más puntos suspensivos y n coseno de omega t más teta I, la fase de la corriente enésima que atraviesa el nodo, que atraviesa un nodo o que llega a un nodo es igual a 0. Ya, tiempo, coseno, y ahora la forma exponencial compleja. I1 e a la j omega t más teta I1 más I2 e a la j omega t más teta I2 más IN e a la j omega t más teta IN. Todo esto es igual a 0. A esta expresión nuevamente la vamos a dividir entre I a la j omega t y nos quedará I1 e a la j teta I1 más I2 e a la j teta I2 más puntos suspensivos
más IN E a la J teta IN igual a 0. Tan igual como acá, lo vamos a escribir como su forma fasorial. Entonces la forma fasorial tendríamos, bueno, solamente nos preocupamos de la amplitud y del ángulo. I1 ángulo teta I1 más I2 ángulo teta I2 más IN ángulo teta IN igual a 0. Y esto tan igual como lo que vimos anteriormente en la ley de voltaje de Kirchhoff, N igual a 1 hasta la enésima corriente que llega a un nodo, sería I enésima ángulo teta y enésima. Entonces, así como se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, también se está cumpliendo la ley de corriente de Kirchhoff. Ojo que aquí estamos primero del tiempo, ¿no? Del tiempo coseno, pasándolo a su forma exponencial compleja, pasándolo después a su forma fasorial y recién llegamos a esto. Pronto vamos a ver cómo de la notación coseno, cuando veamos los problemas de la notación coseno, lo vamos a pasar directamente a la notación fasorial. No va a haber toda esa secuencia de pasos, va a ser mucho más rápido. Bien, con eso ya hemos terminado la parte de leyes de Kirchhoff en su forma fasorial. Ahora vamos a ver la parte 7, ¿no? Pasos para la solución de circuitos RLE en régimen senoidal estable. Entonces, acá 7 pasos para la solución de circuitos RLC en régimen senoidal estable. Bien, entonces aquí primero vamos a asumir con omega conocido, con frecuencia angular conocida. Entonces el paso 1 será pasar el circuito del dominio del tiempo a su forma compleja. Bien, o lo que es lo mismo, poner dominio de la frecuencia por las cuestiones que habíamos visto. De la frecuencia. En el paso 2, hallar las variables pedidas ¿no? En el circuito en su forma compleja. En su forma compleja. Aquí
vamos a aplicar, por ejemplo, mallas, ya que hemos logrado obtener eh, las leyes de corriente, primero la ley de Ohm y las leyes de tensión y de corriente de Kirchhoff. Ahora sí podemos usar, por ejemplo, las técnicas de mallas, las técnicas de nodos, podemos usar superposición, podemos usar Thevenin, podemos usar Norton, en fin, todo lo que habíamos visto que se podía hacer con circuitos totalmente resistivos, ¿no? Y por último, el tercer paso, las respuestas obtenidas en el dominio complejo pasarlas al tiempo. Al dominio del tiempo. Básicamente a la respuesta se multiplica por E a la J omega T, ¿no? Y se toma la parte real del número complejo. En este caso de la representación exponencial compleja. Bien, entonces con esta secuencia de pasos vamos rápidamente a resolver el primer circuito que habíamos analizado, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Este circuito de acá, pero en régimen senoidal estable. Por ejemplo, del circuito, entonces, analizando el circuito, solamente en régimen senoidal estable, ya que como hemos visto, el uso de fasores solo nos va a ayudar en el régimen senoidal estable, no nos dice nada o no nos da nada aquí en la parte transitoria, solo se usa aquí en el régimen senoidal estable. Entonces el circuito era este. Acá está la resistencia, acá está la inductancia. Entonces, paso 1, pasar el circuito del dominio del tiempo a su forma compleja. Ok, su forma compleja del circuito es esta. Paso 1, esto por ejemplo lo pasamos a su forma forma fasorial. Ya acá no hay ángulo de fase, por lo tanto esto es M ángulo 0. Y esto sería así. BM ángulo 0, que es lo mismo que colocar así, pero ya estamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? o en su forma compleja. R sigue siendo la misma, y acá, tal como ya que estamos trabajando con una frecuencia omega, aquí el L, tal como lo habíamos visto
en ¿dónde está esto? Tal como lo habíamos visto aquí, a ver dónde estás, aquí en el inductor, su forma del inductor, el inductor, su forma compleja es esta de acá, el Z es J omega L, por lo tanto esto de acá es J omega L, el omega de la fuente, el L de acá del circuito en el tiempo. Entonces acá podemos hallar la corriente. Ojo, mientras que aquí la corriente es minúscula, aquí en el dominio de la frecuencia, en el dominio complejo, la corriente será mayúscula. Entonces, ¿a qué es igual la corriente? ¿No? La corriente sería igual al voltaje entre la suma de estas dos. Acá la impedancia, por ejemplo, ¿no? es R más J omega L. Entonces, la corriente es igual a la tensión PM, no tiene ningún ángulo, R más J omega L. Lo que esto es voltaje entre impedancia. Si multiplicamos, por ejemplo, aquí por su conjugada, obtendremos lo siguiente. R al cuadrado más omega L al cuadrado Bm por R menos, acá tendríamos J veces omega L R al cuadrado más omega L al cuadrado. Este término de acá nosotros ya lo hemos trabajado, ya lo conocemos. Estamos llegando a este mismo término de acá. Hay que observar. Es básicamente el mismo. Fíjense este y este. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Es el mismo. Entonces podemos usar la página 8. Podemos, por ejemplo, esto ya es respuesta, pero vamos a llegar a la respuesta que tuvimos anteriormente. Esto lo ponemos como A y esto lo colocamos como B. Y empleamos aquí, esta es la parte, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Ok, vamos a llevar esto a su forma polar, es decir, vamos a llevar esto así. Vamos a sacar aquí el módulo y vamos a sacar aquí el ángulo. Ya sabemos que el módulo, entonces I va a ser igual al módulo, es decir, la raíz cuadrada de todo esto de acá, ¿no? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? La parte real al cuadrado sería R al cuadrado más omega L al cuadrado, todo esto al cuadrado, aquí PM al cuadrado, R al cuadrado. Este menos lo ponemos dentro de acá, de la parte imaginaria, para que sea más J, todo el paréntesis menos esto, todo esto lo elevamos al cuadrado y el número negativo se hace positivo.
más más omega L al cuadrado. Acá sería BM al cuadrado ya, acá estaría el módulo y aquí estaría el ángulo. No hay que olvidar que el ángulo es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria es negativa, poniendo este más y el menos adentro. Esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Si procedemos a dividir, nos quedaría tangente a la menos 1 de menos omega L entre R, dado que el número imaginario era negativo. Entonces sacamos esto y lo dejamos así. Y noten ustedes cómo nuevamente ya se empieza a parecer a algo que nosotros teníamos, ¿no? Todavía no estamos con el coseno, pero sí estamos con esto y sí estamos con todo esto, ¿no? Antes habíamos estado con una parte parecida a esta. Entonces, vamos a coger todo esto de aquí. Esto de aquí resultaba en esto. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo así, ya que esta parte está haciendo lo mismo que el ejemplo que hicimos al principio. Este cuadrado de acá lo factorizamos, lo sacamos, este BM lo factorizamos, lo sacamos, y la raíz que está quedando la racionalizamos, y al final, es decir, nuevamente, estamos con esto aquí, vamos a llegar directamente acá. Entonces, y sería igual a BM raíz de R al cuadrado más omega L al cuadrado. Y aquí tenemos el ángulo menos tangente a la menos 1 omega L sobre R. Noten ustedes, hay que observar aquí que el paso 1 ya está hecho. Entonces de acá para acá, de acá todo lo que hemos hecho de acá hasta acá es el paso 2. Ya tenemos esto, esto ya es respuesta. Y en el paso 3, como aquí lo dice, las respuestas obtenidas en el dominio complejo, pasarlas al dominio del tiempo, ¿no? Entonces la respuesta se multiplica por E a la J omega t y se toma la parte real del número complejo, ¿no? A través de la identidad de Euler. Noten también cómo aquí hemos aplicado mallas, ¿no? Que era lo que en el paso 2 nos dicen, ¿no? Podemos aplicar mallas, no superposición Thevenin o Norton. Por lo tanto, multiplicamos por E a la J omega t. Esto de acá, lo vamos a dejar así. Tendríamos esto así. ¿Qué es lo que nos está importando? Y acá tendríamos omega t, dado que esto es igual a esto, 1 por ángulo omega t, es lo mismo. Esto es en forma exponencial y esto es en su forma fasorial o polar. Omega t menos tangente a la menos 1 de omega L R, ¿no? Y esto es I por E a la J omega t. Bien, aquí simplemente, como estamos con
como estamos con estamos todavía en el dominio fasorial, ya, cuando lo llevamos al dominio del tiempo, aplicamos nuevamente esto. Euler, por ejemplo, a j teta a coseno de teta más j veces b seno de teta, pero aquí en el paso 3, ¿no?, nos dice que tomemos la parte real del número complejo. Del número complejo, este número de acá, ya que acá está su fasor. Entonces, esto de acá es como si yo pusiera así: bm raíz e a la j omega t menos tangente a la menos 1. Es lo mismo, esta es su forma polar y esta es su forma exponencial compleja. Ya pues, acá estamos aquí, ¿no? Todo esto es esto. Entonces vamos solamente a tomar la parte real. Lo vamos a copiar aquí. Esto es r al cuadrado más omega l al cuadrado. Acá está bm, acá está e a la j omega t menos tangente a la menos 1 omega l sobre r. Ya pues, entonces esto a través de la identidad de Euler, este a es todo esto de acá, este teta de acá es todo esto de acá. Entonces lo vamos a desarrollar, pero solo nos quedamos con la parte real, el coseno de teta. Entonces la notación en el tiempo, y en el tiempo sería igual a bm raíz de r al cuadrado más omega l al cuadrado, la parte real, coseno de omega t menos tangente a la menos 1 omega l sobre r, ¿no?, por Euler, y tomando solamente la parte real. Llegamos a esto, que es la misma respuesta que hemos obtenido aquí en estado estable. No hemos tocado la parte transitoria, es decir, nuevamente la técnica fasorial no toca la parte transitoria, ¿no?, solamente sirve para la parte estable. Entonces estamos obteniendo este resultado que, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no?, ha sido mucho más sencillo. Porque aquí primeramente estas aquí en el ejemplo que hemos visto acá al principio, hemos partido de una ecuación diferencial, hemos integrado, hemos hecho arreglo algebraico, hemos hecho uso de identidad trigonométrica, nuevamente arreglo algebraico hasta obtener esto. Acá pasamos del circuito en el tiempo al circuito en el dominio complejo, en el dominio en la frecuencia. Trabajamos con las leyes circuitales que conocemos, ¿no?, lo llevamos a su forma fasorial y después lo pasamos al dominio del tiempo, ¿no?, multiplicando por e a la j omega t. Y después tomamos la parte real del número de Euler y nos da esto. Obviamente, cuando veamos los ejemplos no vamos a estar siempre multiplicando por esto. El paso va a ser mucho más rápido, ¿ya? Entonces vemos aquí a través de la solución del mismo ejemplo, vemos la potencia del método del empleo de los números complejos, ¿no? Ahora todo es álgebra de números complejos. Bien, con esto hemos terminado esta parte de aquí. Pasos para la solución de circuitos RLC en
régimen senoidal estable. Ahora vamos a ver este anexo, ¿no? Donde vamos a gráficamente mostrar qué cosa es un fasor, ¿no? Tanto rotatorio como no rotatorio. Bien, vamos a coger otra aquí, pues aquí. Bien, vamos a ver entonces el anexo de lo que es fasor rotatorio y no rotatorio. Ya para acabar todo esto de acá. Bien, anexo. Bien, vamos a tomar la identidad de Euler. Esta de acá, que ya la conocemos. J omega t. Y ya sabemos que esto es igual a R coseno de omega t más J veces R seno de omega t. Omega, recordemos que es la velocidad angular o frecuencia en radianes. En este caso la vamos a asumir constante. Ya para esta parte del ejemplo que vamos a ver. Y esto lo vamos a ver como si fuese un vector que va a rotar a partir de un punto. Por ejemplo, vamos a tomar aquí, ojalá que nos dé el espacio. Este de acá, R e a la J omega t, lo vamos a ver como un vector rotatorio, un vector giratorio. Rotatorio o giratorio, lo vamos a ver así. Y vamos a ver por qué es así. Vamos acá. Este es el eje real. Este es el eje imaginario. Por acá vamos a colocar tiempo. Y acá también otro plano. Observemos entonces. Para tiempo igual a 0. Aquí. Tiempo igual a 0. En este vector rotatorio, tiempo igual a 0. El argumento de la exponencial sería 0, entonces todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, este de aquí va a estar acá. De longitud R. Si esto este punto lo trasladamos aquí, para tiempo igual a 0 tendremos esto. Y si este mismo punto lo trasladamos aquí, para t igual a 0 tendremos este punto de aquí. Ahora, para tiempo igual t1, imaginemos, tiempo igual t1. Ya, para tiempo igual t1, como aquí el tiempo ha aumentado, el ángulo aumenta, ¿no? Y esto a partir de acá comienza a rotar. Y esto de acá sería omega t1.
con el mismo radio. Está rotando a partir de acá, así, está rotando así. Entonces, si nosotros, por ejemplo, proyectamos aquí la parte, en este vector de aquí, proyectamos su parte real y su parte imaginaria, la parte real, aquí, para tiempo igual t1 será este punto de aquí. Y para el tiempo igual, y la proyección de este vector en el eje imaginario sería acá. Para el tiempo igual t1 tendríamos esto. Para tiempo igual t2, por ejemplo así. Tiempo igual t2 aumenta el ángulo y aumenta el giro, aumenta la rotación. Entonces esto de acá sería omega t2. Entonces a partir de acá hacemos la proyección en el eje real, ¿no? Para la proyección de este vector sería este de acá, sería una flecha así. Entonces para tiempo igual t2 tendríamos esto. Y de este mismo vector hacemos la proyección para el lado, para el eje imaginario tendríamos esto. Entonces para t igual t2 tendríamos este de acá. Noten aquí, para t3, tiempo igual t3, que coincida aquí con el eje imaginario. Entonces la proyección aquí para t3 sería este punto de acá. La proyección aquí es todo el vector, entonces acá sería para t3, sería este de acá. Si ustedes unen los puntos tendrían algo así. Tendrían algo así. Y siguen, por ejemplo, para t4. Por ejemplo, para t4, imaginemos acá, ¿no? t4. T4, omega T4 aumenta el giro, ¿no? Aumenta esto, va aumentando en sentido siempre antihorario. Entonces acá sería omega T4 hasta acá. La proyección en el eje real sería esta. La proyección en el eje imaginario sería esta para T4. Por ejemplo acá, para T5. Aquí supongamos. Aquí la proyección en el eje real es el mismo vector. Para T5 entonces tenemos que es aquí. Acá no hay proyección en el eje imaginario, entonces para T5 estamos así. Unimos los puntos, tenemos esto. Unimos los puntos, tenemos esto. Y así, por ejemplo, seguimos con este de acá. Acá, por ejemplo, para T6. Para T6, omega T6 aumenta el exponente de la exponencia, entonces esto gira así hasta T6, omega T6. Entonces la proyección en el eje real de este vector sería esto, este de acá, y lo trasladamos acá. Y la proyección en el eje imaginario sería este de acá. Entonces aquí en T6 tendríamos este punto de aquí. Y acá tendríamos esto. Para T7, supongamos aquí, T7 aquí, que sea aquí. Entonces, omega T7 rota más este vector hacia acá, omega T7. Aquí no hay, aquí solo hay proyección del eje imaginario, entonces acá es 0 en T7. Aquí la proyección es todo el vector T7. Aquí. Si esto lo aumentamos, vamos a aumentar un poco más. Bien.
aquí, por ejemplo, ¿no? Acá que le demos un T8, ¿no? Un T8, omega T8, ¿no? Entonces rota más esto, ¿no? Rota hasta aquí, ¿no? Y este vector de acá, este vector que está girando, su proyección en el eje real es este, su proyección en el eje imaginario es este, aquí en T8. Y por último, aquí le damos acá, seguimos para, por ejemplo, tiempo 9, mayor que todos estos tiempos, entonces, y lo hacemos coincidir con esto, tiempo 9, imaginemos acá. Entonces aquí su proyección en el eje real va a ser el mismo vector y llega hasta acá. Y aquí no hay nada. Juntamos los puntos. Este vector, que lo hemos llamado rotatorio, está rotando a partir del origen. Entonces está describiendo una circunferencia. Y fíjense cómo en cada tiempo, por ejemplo, con omega constante, en cada tiempo que le hemos dado, el vector rotaba, y que en cada rotación ese vector se descomponía en su parte real y su parte imaginaria, y cada descomposición marcaba unos puntos en estos gráficos de acá, tanto en este gráfico de acá como en este gráfico de acá. Este de acá es el coseno, este de acá es el seno. Esto es la forma gráfica de interpretar la identidad de Euler, ¿no? Esto de acá, este número exponencial rota, ¿sí? Rota a partir del x, a partir de su origen. Y en cada rotación que él hace, la descomposición de ese vector en su parte real y su parte imaginaria, aquí me va describiendo puntos, ¿no? En el tiempo, que al final describen un coseno, y aquí la proyección de ese vector en el eje imaginario, para cada punto de tiempo me va juntando todos esos puntos, me describe la onda senoidal. R coseno está aquí y R seno está acá. Entonces esto de aquí, RE a la J omega T, desde ahora lo conoceremos entonces como un fasor rotatorio. Eso es un fasor rotatorio. ¿Qué más podemos decir? Entonces, obsérvese cómo la relación que existe entre un número complejo, en todo caso este número exponencial complejo, y las ondas trigonométricas, ¿no? Las ondas senoidales, ¿no? Entonces existe una relación de las ondas senoidales con la identidad de Euler, ¿no? Bien, eso entonces es un fasor rotatorio. Ahora, por último, vamos a ver qué cosa es un fasor no rotatorio. Fasor no rotatorio. Vamos a tomar esto. RE J omega T más teta. Y esto, ya dado por la identidad de Euler, tendremos que esto es R coseno
omega t más teta más j veces r seno de omega t más teta. Identidad de Euler. Esto de acá lo vamos a hacer así: r e a la j teta, perdón, vamos a colocar así: r e a la j teta por e a la j omega t, que si lo pasamos a su forma fasorial o polar, tendremos r ángulo teta e a la j omega t. Noten cómo aquí está el módulo o la magnitud, y acá tenemos su fase. No hay que olvidarnos que omega es la velocidad angular o frecuencia en radianes. Este va a ser constante y teta va a ser también la fase. Teta es la fase. Ambas están dadas. ¿De acuerdo? Tan igual como aquí vamos a representar. Aquí hemos representado este vector rotatorio acá. Vamos a hacer lo mismo con todo esto de acá. Entonces, por acá lo colocamos. Acá está la parte real. Acá está la parte imaginaria. Y acá colocamos tiempo de la misma forma aquí. Para las respectivas proyecciones que vamos a hacer tal como lo hemos hecho anteriormente. Bien, observemos entonces. Todo este de acá, todo este vector lo vamos a colocar acá y lo vamos a hacer girar. Pero para t igual a 0, esto de acá no está. Para t igual a 0, o sea, para este punto de acá, esto no está. O sea, perdón, todo esto es 1. Para t igual a 0, todo esto es 0, todo número elevado a la 0 es 1, nos queda esto. Entonces, tendremos esto. Con su magnitud de ese radio vector r. Entonces, este punto, su proyección en el eje real es este punto de acá, lo llevamos acá. Para t igual 0. Para t igual 0 también aquí su proyección de este vector hacia el eje imaginario es este. Entonces lo llevamos acá, tenemos esto. Ahora sí, comenzamos a variar en el tiempo, porque la velocidad angular es constante y la fase también es constante. Por ejemplo, para tiempo igual 1, ahí sí pues tendremos esto. Por ejemplo, omega t1 por todo esto. No, perdón, es acá sería. Acá, sí, acá. Esto no. Ya que no va a cambiar la magnitud. Entonces, esta rotación de acá para acá es omega t. Omega t1. Entonces, de acá para acá es teta más
omega t1. Si proyectamos al eje real, ¿no? Este vector lo proyectamos al eje real, tendremos este punto. Lo proyectamos al eje imaginario, tendremos este punto, y así. Rotamos acá, ¿no? Eso ya sería para tiempo t2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tendríamos este punto de acá, tendríamos este punto de acá, sería aquí, y así comenzamos a rotar, ¿no? O sea, le damos diferentes tiempos, aquí, 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 aquí y aquí, de tal forma que este vector de acá comienza a rotar, describiendo una circunferencia, ya que está rotando sobre su origen, y siempre en sentido antihorario. Y aquí nuevamente va describiendo una cosenoide, pero desfasada en teta grados. Aquí observen la senoide, sería una cosa así. Miren, aquí en lugar de empezar aquí en 0, miren dónde está empezando. Eso significa que está desfasada. Entonces, fasor no vamos a definir como fasor no rotatorio o no giratorio se da en tiempo igual a 0. Ese es el fasor no rotatorio, o como algunos textos lo dicen, fasor, término fasor solo. En tiempo igual a 0 todo esto es 1, me queda este de acá nada más, este. Entonces a eso se le llama fasor no rotatorio, ¿no? Está como estático, ¿no? Está como estático porque todavía no hemos empezado a avanzar en el tiempo. Entonces, este fasor no rotatorio o fasor solo, aquí lo describe o es descrito solamente por su amplitud y fase. No lo describe la frecuencia como a este de acá, ¿no? O sea, acá dan o el tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, este de acá que lo vimos, este fasor rotatorio que lo vimos acá, para cada tiempo que dábamos comenzaba a rotar, ¿no? Comenzaba a girar el vector sobre el eje, sobre 0, ¿no? Desde el punto 0 comenzaba a rotar, y para cada tiempo sus respectivas proyecciones, aquí me daba un coseno y aquí me daba un seno. Pero aquí con t igual a 0 tengo este vector de acá, que lo estamos llamando el fasor no rotatorio. Solamente lo describe su amplitud y su fase. Si yo no varío el tiempo, se va a quedar ahí, estático. Si varío el tiempo, ya comienza a rotar este vector, describiéndome la onda coseno y seno, pero desfasadas por este ángulo de acá, ¿no? Ese es el concepto de fasor no rotatorio. Entonces, terminando ya, obsérvense nuevamente las relaciones que hay entre los números exponenciales complejos, estos números exponenciales complejos, y las senoides, ¿no? Entonces, desde ahora, a través, como lo podemos ver aquí, en lugar de estar aplicando fuentes cosenoidales o senoidales, nos es más fácil trabajar con circuitos, ¿no? Al cual se le está aplicando funciones exponenciales complejas, ¿no? Cuya parte real, ¿no? De estos de este vector que está girando, cuya parte real es la onda coseno, ¿no?
Y desde ahora también, ya que lo hemos estado mencionando, será la función forzada de nuestro circuito, la función forzada, la función que alimenta nuestro circuito, ¿no? Que es la parte real, la parte real de este vector de acá, de este vector que está girando. Con esto, entonces, con todo esto que estamos viendo de los fasores, ya no es necesario o no va a ser necesario resolver circuitos RLC en régimen senoidal estable mediante la técnica de ecuaciones diferenciales, tal como lo hemos visto al principio de este desarrollo teórico. Ahora pasamos el circuito, ¿no?, del dominio del tiempo al dominio complejo o de la frecuencia. Ahí obtenemos las variables pedidas aplicando pues superposición, mallas, nodos, Thevenin, Norton, ¿no?, y usando ahora el álgebra de números complejos. Y finalmente con estos resultados volvemos al dominio del tiempo, ¿no? Volvemos al dominio de los cosenos, ¿no?, de las funciones trigonométricas, que son las que están alimentando al circuito. Y con esto dicho, terminamos la parte teórica de estos circuitos RLC en régimen senoidal estable. Ahora vamos a ver los problemas, o cómo se aplica toda esta teoría vista a los problemas.